Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un video más de MK Mobile y hoy es un día muy especial, algo que yo intentando conseguir hace más de 3 años y finalmente hoy es el día. Llevo jugando este juego por más o menos 6 años en total, 3 años en esta cuenta más o menos, ya que esta es realmente mi segunda cuenta que creé en la historia de este juego. Porque la primera cuenta que creé, que fue en 2017 por ahí, simplemente la perdí porque fui un estúpido básicamente. Le di la cuenta a alguien que no se la tenía que dar y todo lo que había conseguido en esos 3 años que tenía en total esa cuenta, puff, desaparecieron. Me puse muy triste en ese tiempo, tenía 10 años cuando empecé a jugar esta versión de Mortal Kombat para móviles. Recuerdo que en ese tiempo un amigo me contó que existía un Mortal Kombat X para móviles, porque ahí el último Mortal Kombat que salió era el X. Y bueno, yo como era muy fan de Mortal Kombat, me lo instalé en mi celular. Y no era el mejor celular que digamos, me iba bastante lagueado, pero igualmente lo jugaba. Después para mi cumpleaños me dieron uno mejor y ahí sí que podía disfrutar mejor del juego. Bueno, cuestión que me vicié un montón y cada día que pasaba lo jugaba cada vez más y más. Hasta el punto, me acuerdo, de una vez no querer ir a la escuela para jugar porque habían sacado los primeros diamantes que eran Raiden clásico, Mina voraz y Scorpion demoníaco. Entonces me quedaba en casa mirando videos de esos nuevos diamantes, jugando desafíos para conseguir almas y abrir el pack para conseguirlos, que era el pack Elite, que sería 360 almas y era el mejor pack de ese entonces. Bueno, así de enganchado estaba el juego. Seguí jugando mucho tiempo, tenía, me acuerdo, antes de que perdiera la cuenta, muchos personajes a buena fusión que ahora son de diamante, como Johnny Cazademonios, que ahora se llama Johnny Fuerza de Asalto. Tenía el equipo Retornado, que ahora es el equipo Círculo de Sombras, y tenía muchísimas cosas más. En ese entonces se podían conseguir las cosas mucho más fácil. Pero bueno, después me robaron la cuenta y tuve que crear otra, que es la que estoy usando ahora, por allá a inicios del 2020. Bueno, yo diría que en esta cuenta la cheté mejor en esos 3, casi 4 años que llevo jugando, a comparación de mi primera cuenta, ya que cuando me creé esta cuenta ya tenía bastante experiencia anterior del juego y avancé mucho más rápido que en mi anterior cuenta. Pero bueno, esa es medianamente mi historia en MK Mobile, para darles un poco de contexto o lore, como quieran llamarlo. Y como dice el título del video, hoy vamos a conseguir nuestro primer diamante a fusión X. En mi anterior cuenta nunca pude llegar a tener. Si vamos a mi colección y buscamos por solo diamantes, podemos ver los diamantes que tengo y, más importante, el que tengo la fusión más cercana al X, que bueno, son 2, pero es nada más y nada menos que Shao Kahn Conquistador. Personaje que seguramente muchos de ustedes tengan desbloqueado, ya que es el diamante que solo se puede conseguir en su evento, que es la casilla de reliquias. Bueno, hoy lo vamos a por fin poner a fusión X a la máxima fusión que un diamante puede tener. Como ven, ningún otro diamante excepto el Reptil Clásico lo tengo a una fusión cercana al X. El único así medio cercano sería mi Sub-Zero MK11, que lo tengo a fusión 6, pero todavía le falta bastante. Tengo que decir que este Shao Kahn lo podría haber maxeado ya un tiempo atrás, pero ya saben que si le pones la última fusión que le falta a Shao Kahn, no te vuelve a salir nunca más la cacería de reliquias. Yo decidí en el anterior evento no hacerlo porque básicamente la cacería te da como unas 150 almas que no vienen mal. Pero esta vez decidí, ya que volvió la cacería de reliquias, por fin poner al máximo mi propio Shao Kahn. Acá este mensaje nos dice: la cacería de reliquias está de vuelta, destruye las reliquias del dios antiguo para liberar a Shao Kahn en la cacería de reliquias. La cacería está abierta para todos los jugadores sin importar el nivel de Shao Kahn y se puede obtener a fusión X con los fragmentos de espíritu suficientes. La cacería comienza ya. Así que vamos a entrar por última vez a la cacería de reliquias, el único evento donde puedes obtener a Shao Kahn. Es un personaje exclusivo de este evento, que me parece una idea buenísima, tener personajes de diamante que solo lo puedas obtener de eventos. Pero lamentablemente todavía tenemos los dos de siempre, que son el de Shao Kahn y el de Reptile. Como ven, estoy en el 97% de ya poder revivir a Shao Kahn, que significa que necesito unos pocos fragmentos más, así que qué mejor forma que pasarnos las 5 torres que hay en este evento. Ya que no las vamos a ver más, mejor pasarlas una última vez. Así que vamos a armar un equipo y solamente ponga las finales de todas las torres. Nos vemos en un segundo. Vamos con Terminator a hacer este desafío de toques. Ok, tampoco es tan complicado, la verdad. Ok. La primera torre siempre es muy fácil, solo usé un dedo, pero por cada torre vas a tener que ir agregando cada vez más dedos. Y nos dan, en este caso, la recompensa de 5 fragmentos, que no sé si son suficientes ya, y 10 almas, nada más la verdad. La primera torre yo creo que cualquier tipo de jugador la puede pasar. Y vamos a ver
Estamos ya al 99% que siguiendo esta guía nos faltarían solo 3 fragmentos más. Así que vamos con la siguiente torre. Ok, ya estamos en el jefe de la segunda torre, que es muy conocido porque es de hecho bastante difícil para hacer solo de la segunda torre, ya que tiene bastante vida y aparte es Jade asesina que te va de todos los ataques. Yo de hecho recuerdo que la primera vez que jugué la cacería de reliquias no pude pasar de este jefe, así que vamos a tomar venganza. De hecho, es el primer jefe de toda la cacería de reliquias y de hecho creo que es uno de los más fuertes sin exagerar. Porque es Jade asesina y aparte tiene bastante vida para ser, como digo, el segundo jefe. Muchas personas me dijeron una vez que no se la pudieron pasar porque esta Jade era muy difícil y aparte era resistencia a los perjuicios, así que no podían hacer seguramente nada. Porque no, mis bolas. Y nos quedamos sin bolas exactamente por eso, porque esta Jade te hace muchos Skirai, muchos especies de attacks así, continuos, que te engancha y no te deja, te mata a uno, te mata a otro. Pero no, estamos con un equipo bastante safe, estamos con un equipo bastante más potente que ella. Y nos mató a algún lado, what the fuck. No me esperaba eso, pero bueno, por acá tenemos una especie de ataque que todavía no me está evadiendo, así que le vamos a matar sin que nos evada una sola vez. Me mató el Jax, pero yo tengo el X-Ray, así que jaque mate. Ok, perfecto, segundo jefe derrotado. Bueno, sería el primero porque en la primera torre no había ninguno. Así que por acá 10 almitas que no vienen nada mal. Y queda el desafío de la fuerza, así que vamos a darle, aunque es bastante simple. Ok, desafío de la fuerza en inglés, Test Your Might, algo así era. Mira, estoy tan sobrado que te voy a dejar unos segundos. ¿Sí? Ahí comenzamos. Y creo que llega al último círculo por milésimas. No sé, díganme en los comentarios si quieren que llegue a lo último. Y bueno, segunda torre completada. Por acá nos dan 10 fragmentos y unas 10 almas, correcto. Con esto ya sería suficiente para revivir a Shao Kahn. Pero antes, como dije, vamos a completar todas las torres. Así que así queda más épico. Vamos por la tercera torre. Ok, el jefe ahora es Scorpion Guerra Fría. Por cierto, puse la música del juego para agregar más nostalgia, para que sea más natural todo esto. Así que vamos. Es verdad que hace mucho no escucho la música del juego tan seguido. Porque hubo la 3.7 creo que fue, donde hubo mucho lag y la única solución para arreglarlo era bajar todo, la música, el volumen y todo eso. Yo creo que por eso me acostumbré a jugar sin música a este juego. Y ahora que la escucho otra vez me trae bastante recuerdos al pasado, al antiguo MK Wild del pasado. Que no creo que el de ahora sea tan malo, pero sí es bastante diferente, la verdad. Por acá el primer ataque al Scorpion. Parece que vamos a tener que hacer el primer ataque de este Raiden con el segundo ataque de este Scorpion, que no lo hace, así que vamos a hacer el primer ataque 100% como siempre. Ya lo tengo dominado esta técnica de hacer siempre el 100%. Eso de tanto jugar en Mecha Wild. Y tratamos al tercer jefe. Tercer jefe derrotado y vamos a obtener, vamos a ver, absolutamente nada porque todo está en el desafío de la fuerza, así que vamos. Ok, a ver si es un poco más complicado esto. Más o menos. Sigue siendo bastante fácil todavía. Eso sí, ya tengo que usar 2 dedos como mínimo. Así que el último nivel va a haber que usar 3 dedos o más, yo creo. Pero bueno, vamos a ver qué obtenemos por acá. Tenemos 12 fragmentos y 15 almas, bastante bien. Ok, tercera torre, ya estamos. Queda la cuarta y la última. Estamos ahora contra el jefe Baraka, el más poderoso de estas torres, así que hay que tener mucho cuidado. Ok, eso obviamente lo dije en broma, pero tampoco se sabe si este Baraka ahora no se revela y te da acá 5000 Kirai y nos mata. Aunque no creo que le estamos sacando mucha vida y mejor me callo la verdad, porque me acaba de hacer un Kirai que me acaba de atravesar toda la puta mandíbula. Ok, pero tenemos al Liu Kang del fuego, no me da seguridad, ¿viste? Tenemos al Liu Kang. Pensé que me iba a hacer un Ikirai ahí, pero no. Ahí me drena el poder, o no, porque quiero alcanzar el Fatal Blow. Así terminamos esto de forma épica. Y acá sí que va a ser un Ikirai. Jaja, pendejo, fallaste, te hago el mío.
Nada, el Baraka ya se puso a dormir después de eso. Ok, señores, cuarto jefe derrotado y nos dan una tremenda recompensa de una mejora de plata. Increíble. Ok, toca desafiar la fuerza, a ver qué tan difícil es y... Ok, eso ya me costó bastante, usé 3 dedos y aún así no logré el último círculo. La última va a costar bastante. Y ahora en esta torre nos dan 15 fragmentos y sin almas. Ok, perfecto. Ok, ahora solo nos quedaría entonces en teoría la última torre de este evento y ya estaría todo al 100% completado. Ok, recién me di cuenta que no grabé el combate del último jefe que era Reino Oscuro, así que F, pero por lo menos tenemos el último desafío de la fuerza. Voy con todos los dedos de la mano, así que... Come on, come on, yes, 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 okay, come on. Oh, yes, yes. Listo. Y gente, último desafío, última torre completada ya. Los últimos 18 fragmentos y 30 almas. Y con esto, cacería de reliquias completada. Completamos todas las torres, las últimas torres que vamos a ver. Y finalmente, hecho esto, llegó el gran momento de decirle adiós a la cacería de reliquias para siempre. Y también decirle ahora a nuestro primer diamante Fusión X. 3, 2, 1. Bienvenido Shao Kahn a Fusión X por primera vez en mi historia de MK Mobile. Bien se siente la verdad tener por fin un diamante del X. Que sé que no es el mejor o el más difícil de conseguir, pero es un diamante a fusión máxima. Además, Shao Kahn es bastante fuerte, así que añadido a la colección y como van a ver ya no vamos a tener más porcentaje, por lo que ya tenemos todos los Shao Kahn que podemos conseguir y después de que pasen ya 6 días será la última vez que vea la cacería de reliquias. Acá lo tenemos como la carta más fuerte de mi colección con 84.000 de daño, una bestia total la verdad. De hecho es una de las cartas con más daño en el juego, solo que es bastante lento y su brutality propio que tiene no se puede usar contra jefes, que serían los dos puntos débiles de esta carta, pero por lo demás es muy bueno. Acá en Diamantes primera carta al X, futuramente también conseguiremos adaptar a Fusión X para la próxima que venga su evento, así que bueno gente, hasta acá llegó este video un tanto especial, no les voy a mentir. Espero que les haya gustado, díganme ustedes cuál fue su primer diamante y su primer diamante al X, o el diamante que tengan a más fusión, si también consiguieron tener a Shao Kahn al máximo o a qué fusión lo tienen actualmente. Suscríbanse, que apoya un montón, ya saben que es gratis y cuesta unos segundos, nada más darle al botón de suscribirse. Cada día somos más grandes y eso me hace muy feliz. Den like, únanse al Discord que está debajo en la descripción, al igual que todas mis redes sociales. Y sin nada más que decirles, espero que tengas un muy buen día y nos vemos en un próximo video. Chau.